Como aclaración a tener en cuenta que todo lo que voy a compartir en la charla de hoy es basado en los casos que hemos atendido desde el Instituto Americano, los casos de consultas que han llegado sobre temas como la depresión, temas como la ansiedad. Vamos a hablar también un poquito de los ataques de pánico y de cuáles son las emociones comunes o los patrones comunes que se repiten detrás de estos síntomas. No, desde la biodescodificación como aclaración no damos diagnósticos, ¿sí? No damos diagnóstico médico, no vamos a dar diagnósticos, si bien vamos a hablar de los síntomas que tiene la depresión, no vamos a dar diagnósticos ni tratamientos. Desde la biodescodificación no nos metemos en los diagnósticos ni en los tratamientos que la persona tenga que hacer para sanar un síntoma. Eso se va a encargar la persona, eso se va a encargar el consultante con su médico, con su psicólogo. Como decimos siempre, la biodescodificación es una herramienta complementaria que busca sumar. La persona va a ir al médico, va a ir al psicólogo, va a trabajar, va a tener su diagnóstico, va a hacer el tratamiento que tenga que hacer y si además quiere sumar la biodescodificación, buenísimo para sumar otra herramienta más en la cual nos ayuda mucho en la gestión de emociones para liberarnos de ciertos síntomas. Así que todo lo que voy a compartir no lo tomen como un diagnóstico, ni mucho menos, por supuesto, como un tratamiento. Solamente voy a hablar de los casos, la experiencia en consulta. Vamos a comenzar en primer medida a hablar un poquito acerca de la depresión, qué es la depresión y vamos a ponerle una definición. Sí, está catalogada como un trastorno mental, podríamos decir, un trastorno del estado de ánimo, en el cual se caracteriza por una tristeza persistente, por desgano, desinterés y sobre todo por dificultades para hacer las actividades diarias. Actividades diarias como el simple hecho de levantarse de la cama, bañarse, cocinar, ir a comprar. La persona que tiene depresión se le dificulta muchas veces hacer las actividades tan simples como nos podría parecer, ¿no? A cualquiera de nosotros, como el simple hecho de levantarse, bañarse o cocinar para comer algo. Cabe aclarar que no es lo mismo depresión que tristeza. Muchas veces lo atribuimos, lo confundimos, estamos un poco tristes y ya utilizamos la frase y decimos estoy depre, estoy un poco depre, estoy un poco depresivo, un poco depresiva. No tiene que ver la depresión con lo que es la tristeza. ¿Y cuál es la diferencia principal? La depresión suele ser más un estado permanente, puede haber, por supuesto, puede ir de la mano con una tristeza, pero que es permanente, que se mantiene en el tiempo, y donde la persona se le dificulta mucho hacer estas actividades cotidianas o diarias que les digo recién. La persona es un peso muy grande levantarse de la cama, bañarse, salir a comprar y muchas veces empieza cada vez más a perder el interés, empieza más a aumentar el desgano hasta llegar hasta ese punto donde la persona ni siquiera puede ir a trabajar. No es lo mismo que la tristeza, que todos en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido tristes, pero que la tristeza es una emoción y que suele ser más pasajera. Yo me puedo sentir triste. Puedo, obviamente, a raíz quizás de una situación, un shock emocional que he vivido, sentirme triste y que eso se mantenga en el tiempo, pero no necesariamente va a tener que ver con una depresión. Cuando nos sentimos tristes, por lo general, aunque estemos tristes, sí hacemos las actividades o sí podemos hacer las actividades diarias. Yo me puedo sentir triste, pero de igual manera voy al trabajo, de igual manera me cocino porque tengo que alimentarme, me voy a bañar, me salgo a la calle, me perfumo, es decir, la tristeza sigue, pero no me impide hacer actividades diarias o actividades cotidianas. Así que podemos decir que esa es una de las diferencias principales. Lo aclaro porque muchas veces nos podemos confundir con estos conceptos y el hecho de sentirnos tristes nos lleva a creer que estamos pasando por un proceso de depresión y quizás no es así. Vuelvo a repetir de todas maneras, si alguien está en duda, si alguien dice, bueno, yo no sé si lo mío es depresión, si es una tristeza, si es una angustia, consulte a su médico, consulte a su psicólogo. Hay una determinada serie de pasos, de hecho hay test que se hace desde la psicología para ver si la persona tiene depresión, como lo mismo para ver si tiene ansiedad. En mi momento, cuando yo tuve mis momentos de muy alta ansiedad, que fui a diversos psicólogos, he hecho diferentes test donde salía el nivel de ansiedad que tenía y si era ansiedad o no, porque ya vamos a hablar de la ansiedad.
Muchas veces tener una característica ansiosa no nos habla de que somos una persona ansiosa. Tengo una característica ansiosa que a veces puede ser muy funcional y muy positiva, pero no significa que padezca de ansiedad. Entonces es muy importante tener en cuenta esto, vuelvo a repetir, no damos diagnósticos, si alguien tiene duda, consulte su médico, su terapeuta, su psicólogo para ver si tiene depresión, ansiedad, lo que sea. Una vez que está el diagnóstico, ahí sí la persona lo puede trabajar, va a hacer su tratamiento, va a hacer su terapia, pero ya con el diagnóstico también podemos empezar a trabajar desde la biodescodificación. Cuando la persona llega y nos dice me siento triste es una cosa, cuando la persona llega y nos dice tengo un diagnóstico de depresión es otra. Entonces ahí, como nosotros siempre vemos desde la biodescodificación, es muy importante lo que es el diagnóstico médico para trabajar en una consulta. Dicho esto, vamos a ver algunos de los síntomas o los síntomas más comunes que se suelen presentar detrás de lo que es la depresión. Tenemos por un lado el cambio en los estados de ánimo, ¿sí? La persona tiene un ánimo irritable o una tristeza la mayor parte del tiempo. Como decía, ya no es una tristeza momentánea, sino que es permanente en el tiempo. La persona puede tener insomnio o sueño prolongado, fatiga, desgano, desinterés. Estos son otros de los síntomas que tienen que ver también con la depresión. Desvalorización o culpa. Esto tiene que ver con los pensamientos rumiantes, ya vamos a hablar un poquito de eso. Tiene que ver con los pensamientos que una y otra vez nos repetimos mañana, tarde y noche y todos los días y que vuelven a aparecer y que por ahí nos relajamos, pero después vuelven otra vez esos pensamientos, por eso se lo llama ese pensamiento rumiante que tenemos una y otra vez. Es muy característico también de lo que es la depresión. Dificultad para concentrarse, sentimiento de abandono, soledad o desesperanza, es otro de los síntomas. Falta de motivación, falta de el sentido de la vida, que también vamos a hablar un poquito de eso, cómo encontrar o cómo construir, mejor dicho, el sentido de la vida. Cambios del apetito y pensamientos. Dentro de los pensamientos rumiantes también hay pensamientos que van asociados a temas de muerte, pensamientos en relación al suicidio, muchos pensamientos que se acercan con esa idea de la muerte, ya sea propio, sea de los demás, lo que sea, tienen que ver con estos pensamientos que también no dejan de ser rumiantes. Atención acá, no siempre, no siempre son síntomas que se ven. Estos síntomas que yo acabo de nombrar a veces son muy evidentes, pero no siempre estos síntomas se ven. La persona puede tener una depresión y lo que se llama una depresión compensada, donde quizás no nos damos cuenta que la persona tiene depresión. ¿Por qué? Porque busca compensarla con distintas conductas o comportamientos. ¿Cuáles son esas conductas o comportamientos? Por lo general, los excesos. Cuando hay un exceso muy fuerte de algo, la persona puede estar compensando alguna situación, como puede ser, por ejemplo, en el caso de la depresión. Personas que son adictas a comprar, que no pueden parar de comprar y se compran todo, y aunque no lo necesiten, van a salir y van a comprar igual, porque es una conducta ya compulsiva. Bueno, puede ser una forma de depresión compensada. Personas que son adictas al sexo, están todo el tiempo con adicción al sexo y cuando no tienen sexo están con el pensamiento rumiante. Bueno, también nos habla de una depresión compensada. Adicciones al trabajo, personas que están todo el tiempo con una adicción muy fuerte al trabajo, también puede ser una forma de depresión compensada. Y principalmente, o como se suele compensar una depresión, es en aquellas personas que están todo el tiempo riéndose. O esas personas que vieron que les decimos que hacen el payaso. Esa persona se hace el payaso, se ríe todo el tiempo, hace reír a los demás todo el tiempo. Esa personalidad muchas veces nos habla también de una depresión compensada. El hecho de reírse todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo de algo, nos habla de que hay algo que la persona encontró como mecanismo de supervivencia, como mecanismo para tapar también la depresión, el hecho de reírse todo el tiempo. Es como si se pusiera una máscara. No nos confundamos acá, no pensemos que, si me río y si soy feliz y si me río de muchas cosas, estoy tapando una depresión. No, podemos ser una persona feliz y nos podemos reír de muchas cosas. El tema es cuando eso está las 24 horas del día, todos los días.
Ahí es donde muchas veces se lo conoce o se lo llama lo que es la depresión compensada. Cosa muy importante tener en cuenta, y esto para todos aquellos que quieran ayudar a una persona que tenga depresión. Sean psicólogos, sean terapeutas, sean acompañantes en biodescodificación o simplemente sean alguien que dice yo tengo un familiar que tiene depresión y no sé cómo ayudarlo. Bueno, para todas estas personas, lo importante que tenemos que tener en cuenta es validar las emociones que está sintiendo esa persona. Muchas veces, obviamente sin querer, no lo hacemos a propósito, sino porque no tenemos ciertas herramientas o conocimiento, negamos la emoción que esa persona tiene y queremos que salga de la depresión a la fuerza, que salga la depresión a toda costa. Y no nos damos cuenta que cuanto más presionamos a la persona, a veces más depresión tiene, porque ya vamos a ver cómo funciona la depresión, que la propia palabra indica quitar presión. La persona ya se siente presionada ante distintos conflictos de la vida y encima ahora se siente presionada por la familia para salir de la depresión, se suma otro conflicto más. Entonces es muy importante, aunque no compartamos la emoción, sí al menos validársela. Validar si una persona dice, me siento triste, me siento angustiado, estoy depresivo, estoy depresiva, lo que sea, por el motivo que sea, validar la emoción es, entiendo cómo te sentís, si me pongo en tu lugar me sentiría de la misma manera, de la misma forma, y si necesitas un apoyo, un abrazo, lo que sea, acá estoy. Eso puede ser algo simple, decir, bueno, acá estoy si necesitas ayuda, por ejemplo. El tema está en que muchas veces, volviendo a esto que decía al principio, queremos como forzar a que la persona salga y decimos como comentarios, ¿cómo te vas a sentir triste? ¿Cómo vas a estar depresivo? ¿Cómo vas a estar depresiva? Si mirá la vida que tenés, tenés salud, tenés familia, mirá los hijos hermosos que tenés, tenés pareja, tenés trabajo, tenés. Y claro, la persona puede tener todo, pero se puede sentir triste, angustiada o depresiva igual porque no pasa por tener. Al igual que la felicidad, por más cosas que tengamos, no vamos a ser más felices. Podemos tener todo y ser felices, podemos tener todo y no ser felices, no depende de lo que tenemos. Depende también de ciertos conflictos que ya vamos a ir hablando, de ciertas cuestiones de cómo miramos ciertos conflictos, ciertas situaciones de la vida y demás. Eso lo vamos a ver ahora un poquito más adelante. Pero quiero aclarar esto que es muy importante la validación de las emociones cuando queremos ayudar a alguien que tiene depresión. Ahora bien, vamos a lo que son las causas. ¿Cuáles son las causas de la depresión o por qué aparece la depresión? Y acá hay varios puntos, porque hay varias formas de ver la depresión y quizás no son contradictorias, sino que todas se complementan. ¿Por qué? Porque si le preguntamos a un psicólogo, quizás la causa de la depresión nos va a decir que tiene que ver con traumas vividos en la infancia o traumas vividos por una situación muy choqueante, y tiene razón. Si le preguntamos a un médico psiquiatra cuál es la causa de la depresión, nos va a decir que hay factores ambientales, genéticos, ya vamos a hablar de la genética, pero principalmente hormonales. Muchas veces lo que se dice es que, bueno, la depresión tiene que ver con la falta o la baja de ciertas hormonas, como es la serotonina, la dopamina, la testosterona, los estrógenos. Puede haber un aumento del cortisol dependiendo de cada caso. Pero claro, fíjense acá, qué es lo que no sabemos, lo que está en duda, y nosotros desde la biodescodificación también lo seguimos investigando, aunque creemos que funciona todo al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque esto es como el huevo y la gallina. ¿Qué sucede primero? ¿Me bajan las hormonas y por eso me siento depresivo? ¿O vivo un conflicto que lo percibo de cierta manera y eso hace que me bajen las hormonas? ¿Qué sucede primero? No lo sabemos y quizás las dos respuestas estén bien. Si vivo un conflicto, pueden bajar mis hormonas, porque los que ya han estudiado biodescodificación sabemos que con los pensamientos nuestro cuerpo se modifica, se adapta o se desadapta. Entonces, a raíz de un conflicto, mi cuerpo cambia, mis hormonas se modifican.
Pero también puede ser otra conducta donde las hormonas se modifiquen primero y después me siento depresivo o después me siento ansioso, ya lo vamos a ver. O puede pasar que quizás suceda todo al mismo tiempo. Porque una de las cosas que nos decía el doctor Hammer es que el cerebro, la psique y el cuerpo no se pueden separar. Entonces, tanto cuando vivimos un estrés como cuando salimos de ese estrés, nuestra mente, nuestro cerebro y nuestro cuerpo actúa al mismo tiempo. Así que lo más probable es que sea un conjunto de diferentes cosas que sucedan cuando vivimos una situación de estrés. Vamos a ver en cuanto a los tipos, para también poder identificarla y poder ver la causa y cómo aparece, vamos a ver los distintos tipos que existen de depresión. Por un lado, y vamos a ver las diferencias también que tenemos desde la medicina y desde la biodescodificación. Por un lado, vamos a ver que tenemos lo que se conoce como depresión exógena o reactiva. Desde la biodescodificación lo llamaríamos la depresión coyuntural. ¿Por qué? Porque es la depresión que viene por un trauma o por una situación vivida por nosotros mismos. Es decir, viví un acontecimiento, como puede ser la pérdida de un ser querido, viví un divorcio, me despidieron del trabajo, tuve un accidente, mis padres están muy enfermos, lo que sea. Vivo una situación, un shock, vivo un trauma y a raíz de ese trauma o de cómo interpreto también ese trauma, ahí aparece la depresión exógena. Se lo llama exógena porque tiene que ver con algo externo, algo que sucede en el exterior. ¿No? Y esto lo identifica muchas veces la medicina, lo identifica la psicología y también nosotros lo identificamos desde la biodescodificación. Es decir, ¿qué pasó antes de la depresión? Si yo a los 35, 36, por ejemplo, empiezo con depresión, 34 no tenía depresión, bueno, vamos a ver qué pasó en el medio. Y ahí podemos encontrar una situación de estrés donde hubo un shock dramático, inesperado, vivido en soledad, donde justamente puede haber sido algunos de los acontecimientos que nombré anteriormente, ¿no? Un despido, un duelo, lo que sea. Ese es un tipo de depresión que existe. Nosotros le llamamos coyuntural en biodescodificación porque parte de una experiencia vivida por nosotros. Por otro lado, tenemos lo que es la depresión endógena, que esta no tiene que ver tanto con cosas que suceden externos, sino más con factores internos como directamente los pensamientos que tenemos antes de determinadas situaciones. Y acá viene el caso que les comentaba anteriormente. La persona puede tener todo, puede tener trabajo, puede tener pareja, puede tener salud, puede tener amistades, puede que le vaya bien en lo económico. La persona tiene todo, tiene una casa, se va de vacaciones, tiene todo lo que sea, pero igual la persona está depresiva. ¿Qué buscamos ahí? Si no vivió ningún shock, no vivió ningún duelo, no perdió ningún ser querido, no vivió ningún accidente, no encontramos ningún trauma. Bueno, vamos a ver qué tipos de pensamientos tiene esa persona con diversas situaciones que se le presentan en la vida. Porque ahí es donde va a estar el sentimiento. Nosotros siempre decimos que como pensamos, sentimos. Entonces, si estoy sintiendo una angustia, una tristeza muy fuerte y permanente en el tiempo, puedo ver qué estoy pensando. Diría yo, según los casos de consulta, no es la mayoría de los casos. La mayoría de los casos hay un factor muy puntual, pero en este caso, aunque no sean muchos, sí se dan donde la persona tiene un pensamiento. La mayoría de las veces va relacionado al pasado, pero también podría ser a futuro en el hecho de decir qué pasaría, por ejemplo, tengo todo, pero qué pasaría si pierdo el trabajo, si pierdo a mis hijos, y me conecta con una desvalorización, con una culpa, con una tristeza. Entonces, en este tipo de depresión indagamos acerca de los pensamientos que tiene la persona. Claro está que para la medicina este tipo de depresión muchas veces lo llama que es una depresión genética. ¿Por qué? Porque no está encontrando nada, no está encontrando ninguna situación y ningún estrés. La depresión exógena que hablábamos al principio, había un trauma. La persona vivió un duelo, vivió una pérdida, vivió un divorcio, lo que sea. Pero en este tipo de depresión, como la persona no vivió nada,
¿Qué se dice muchas veces de la medicina si analizamos a esta persona? Bueno, seguramente es hereditario, seguramente es genético y vamos a ver quién en la familia tenía depresión. Para lo que en medicina se llama genético, nosotros en biodescodificación estudiamos lo que es la epigenética, que es decir, ir más allá de la genética. Y acá es por eso que nosotros le llamamos a este tipo de depresión depresión estructural, porque puede que tenga que ver con un acontecimiento traumático, pero que no haya sido vivido por nosotros. Y acá es donde vamos a indagar al proyecto y sentido. Acá podemos ir a indagar al transgeneracional o al árbol genealógico, a ver qué acontecimiento traumático hubo en la familia a tal edad. Quizás alguien a los 40 vivió un shock muy fuerte y a mí a los 40 no me pasó nada, pero por ciertas leyes que enseñamos en los cursos de cómo funciona un transgeneracional, con las fechas y demás, los rangos de hermandad, las afinidades familiares, a esa edad empiezo con depresión y no sé por qué. Y no me pasó nada. Y me llaman que es una depresión genética. En realidad sí hay una información. Quizás no es un trauma vivido por nosotros, pero ahí podemos ir al proyecto y sentido, para los que estudiaron biodescodificación, la etapa que va desde antes de la concepción hasta los primeros años de vida, o podemos ir al transgeneracional. Ahí vamos a encontrar también información de esto. Hay otro tipo de depresión que se la conoce como la famosa depresión postparto también. Vamos a ver qué pasa ahí, porque en realidad no es el embarazo ni el parto en sí lo que genera la depresión, sino lo que está sucediendo en la mente o en los pensamientos de esa mujer que la conectan con unos sentimientos de tristeza permanente, angustia, desgano, desinterés, como ya hemos hablado, los diversos síntomas que aparecen. Y acá puede haber varias cuestiones. La depresión postparto, la depresión que viene después de que nace nuestro hijo, puede ser por algún trauma quizás vivido por nuestra madre en nuestro propio parto, es decir, cuando nosotros nacimos. Hay muchos casos donde quizás la persona en la consulta nos dice, no, la verdad que no sé la información, no sé qué pasó en mi parto cuando yo nací, pero cuando va a hablar con la madre le dice, sí, mira, me pasó esto, yo perdí a mi papá, yo cuando vos naciste estaba viviendo un duelo, entonces ya hay una tristeza ahí. Nosotros vemos en biodescodificación que hasta los 3 años todo lo que siente la madre lo va a sentir el niño. Entonces imagínense, si mamá va a tener un hijo, pero mamá está pasando por un duelo porque perdió a papá o perdió a su madre, está viviendo una tristeza muy fuerte, pero incluso quizás no puede hacer el duelo. ¿Por qué? Porque tiene que alimentar y proteger a su bebé. Entonces no se permite llorar, no se permite hacer el duelo y esa depresión se tapa. Y una de las cosas que vemos en biodescodificación es que un síntoma no aparece a veces por vivir una sola situación de estrés, sino que aparece cuando volvemos a vivir una situación igual o similar. ¿Y cuándo se vuelve a vivir una situación igual o similar? Cuando volvemos a tener un hijo. Entonces ahí la mujer cuando tiene un hijo, su cerebro, o mejor dicho, su consciente no lo sabe, pero su cerebro sí, sabe que el parto representa un drama, representa un trauma o representa un duelo no hecho. El duelo que no hizo mamá lo va a hacer ella. Esta es una de las cosas que suele suceder. Otro de los casos es también, o lo que tendríamos que analizar, detrás de toda depresión hay un conflicto donde la persona siente que perdió algo, ya lo vamos a ver ahora un poquito más adelante, pero tiene que ver con situaciones donde yo sentí que perdí algo y que no pude hacer nada para hacerlo o para recuperarlo. Entonces habría que ver en esa mujer que tiene depresión postparto con qué emociones se está conectando, donde está sintiendo o donde se está concentrando en todo lo que pierde por ser mamá. Estos son casos que he visto también en consulta, donde nació mi hijo, nació mi hija y me puse muy contenta, dice la mujer, pero la verdad que me puse también muy triste porque me di cuenta de todo lo que iba a perder. Ya la relación con mi pareja iba a cambiar,
ya no puedo salir tanto con mis amigas, ya no puedo hacer los viajes que me quedaron pendientes y que nunca los hice, ya no puedo hacer esto y lo otro. Entonces puede tener muchas cosas positivas, como todo, ¿no? Todo en la vida tiene cosas positivas y cosas negativas. Pero esta mujer quizás se concentra en todo lo negativo y tiene una tendencia más a la depresión. Claro, le llaman depresión postparto, pero no todas las mujeres tienen depresión postparto, es según cómo se viva ese acontecimiento. Y hay un caso más, por lo general, que también aparece la depresión postparto en aquellos casos donde la mujer puso como sentido de su vida o como único sentido de su vida la maternidad. Es decir, mi propósito de vida. Hay un micrófono ahí que se está activando, que hace eco, puede ser. ¿Me escuchan bien a mí? ¿Se escucha bien? Sí, perfecto, buenísimo. Les estaba comentando de que hay ciertos casos donde la mujer pone como único propósito de su vida la maternidad. Entonces yo vivo, ¿para qué? Para ser madre. Entonces, claro, como yo pongo mi único propósito de vida es ser madre, cuando nace mi hijo, cuando ya soy madre o cuando quedo embarazada, ya está, ya soy madre, ya tengo lo que quería. Y si en mi vida no puse otro propósito, que puede ser, bueno, soy madre, pero quiero ver crecer a mi hijo, quiero seguir haciendo cosas con mi pareja, quiero seguir creciendo profesionalmente, quiero lo que sea, si no puse más metas, más objetivos, me quedo con esa sensación de que ya logré lo que quería y ahora qué sigue. Si no puse nada, me conecto en el que ahora no sigue nada. Y ahí aparece como una especie también de depresión, que también es muy común en aquellas personas que ponen como único sentido de la vida el trabajo. Hay personas que viven para trabajar. ¿Y qué pasa cuando se jubilan? Muchas personas se jubilan y se mueren. ¿Por qué? Porque perdieron el sentido de su vida. ¿Qué pasa con esas personas que se jubilan, dejaron el trabajo y se murieron? Porque el trabajo era lo que le daba sentido a su vida. ¿Qué pasa con esa mujer que fue madre y entró en depresión? Y porque la maternidad era lo único que le daba sentido en su vida. Entonces la idea es que podamos construir un sentido amplio en nuestra vida. Podemos hacer varias cosas, podemos tener varias metas, varios objetivos, no centrarnos en uno solo. Porque si yo me concentro en que lo único que quiero es ser madre, ¿qué va a pasar también cuando mi hijo se vaya de mi casa? Ahí aparece el síndrome del nido vacío, que también es como una especie de depresión. Porque claro, mi vida era mi hijo y mi hijo cumplió 18, se va de casa, aparece la angustia. ¿Por qué? Porque no tengo más propósito, porque no tengo sentido. Por eso la idea es que creemos o construyamos sentido nosotros a la vida. La vida en sí no tiene sentido, significado concreto. Nosotros le vamos dando el sentido o el significado. Quiero ser madre, quiero ser padre, puede ser uno de los sentidos de mi vida, pero no el único. También quiero estudiar esta carrera, ejemplo. También quiero viajar. También mi sueño es, no sé, lo que sea, lo que cada uno tenga su sueño, su meta, su objetivo. A veces creemos que por tener un sueño, un objetivo, no podemos tener otro. Y claro, ahí nos limitamos porque cuando cumplimos eso, ahí es donde viene muchas veces esta depresión. Entonces la idea es poder trabajar un poquito en ese sentido de la vida. Hay un video de una conferencia, ya la hemos recomendado en los cursos de Farid Dieck, un psicólogo, que tiene una conferencia de una hora y media creo, donde habla de la búsqueda del sentido de la vida. Nos habla de que en realidad la vida tiene cosas absurdas que no tienen sentido, pero nosotros les vamos dando ese sentido. Me hizo mucho sentido, valga la redundancia, el hecho de que no hay que encontrarlo al sentido, sino que hay que construirlo. Muchas veces vivimos esperando encontrar el sentido. Ya voy a encontrar el sentido de mi vida. O estoy en la búsqueda del sentido de mi vida. Y quizás no hay que buscarlo y no hay que encontrarlo. Hay que construirlo. Con esto que me pasó, ¿qué sentido le doy yo? Yo pierdo a un familiar y uno dice, no, no tiene sentido eso. ¿Qué sentido tiene vivir eso y vivir tanto dolor? No, y quizás no tiene sentido. El sentido se lo damos nosotros. Después, muchas veces después que pasa ese hecho traumático, después que pasan los años, uno dice,
ahora entiendo por qué viví esto, o ahora saqué el provecho de esto, me volví más fuerte, más resiliente, fue tan doloroso que ahora ya nada me afecta. Ejemplo, son formas en las cuales transformamos esas situaciones. Hablamos entonces, para recapitular, depresión exógena con factores externos o situaciones externas, depresión endógena con temas más de pensamientos, pensamientos rumiantes por lo general, depresión posparto, que es otro tipo de depresión también. Tenemos lo que es la depresión estacionaria, que esta la comparto pero hasta cierto punto. La depresión estacionaria nos habla principalmente de un cambio en nuestras hormonas de nuestro cuerpo por un factor biológico y un factor ambiental como es el clima o el lugar geográfico. Hay países como por ejemplo en Canadá o los países nórdicos, Noruega, Finlandia, Dinamarca, donde en invierno hay muy poca luz, donde hay muy poco sol, donde el invierno es justamente con mucho frío, con poca luz, hay ciertas hormonas en nuestro cuerpo que eso hace que baje y que cuando viene la primavera o el verano suben ciertas hormonas y se va como esa etapa de depresión. Esto es biológico y esto nos puede haber pasado a todos, ¿no? Uno dice, no sé, acá en Argentina, bueno, decimos, bueno, en el invierno es más para estar en casa, encerrado, hace mucho frío, me vuelvo más introvertido. En el verano hay más energía, me vuelvo más para salir, tengo otra energía, ¿no? Claro, porque el clima cambia o ayuda a que cambien nuestras hormonas. Ahora, yo diría que no sé si aplica al 100% de los casos, porque una persona, no todas las personas van a estar, que viven en Canadá, van a estar depresivas en invierno. Una persona que, no sé, trabaja todo el año y dice, y yo en invierno tengo las vacaciones, y las vacaciones es el único momento que estoy todo el tiempo con mi familia, quizá el invierno es el momento más feliz y tiene todas las hormonas de la felicidad disparadas, por más que esté en un lugar donde hay poca luz. Por eso digo que aplica, pero hay una parte física, hay una parte real, pero hay que analizar también la parte simbólica o emocional, ¿no? Y por último, tenemos la depresión, que es la que más trabajamos nosotros, que es la depresión psicobiológica, que es la que más analizamos en las consultas de biodescodificación, donde suele haber un conflicto muy particular. Podemos decir que es la suma de varios conflictos muy particulares. Uno que ya hemos hablado, como les decía al principio, es esto de que la persona se siente muy presionada. Hay que buscar dónde se activó esa presión. Por lo general, no es una sola área, sino varias áreas de su vida. La persona se siente presionada en su trabajo, se siente presionada por su pareja, se siente presionada en muchas áreas y además, ahora que entró en depresión, se siente presionada por su familia, que quiere que salga de la depresión. Entonces, tanta carga, es tanta presión, es tanto lo que la persona tiene que resolver que su biología baja ciertas hormonas y ahí es donde aparece la depresión como solución biológica de supervivencia. Y ahora lo vamos a explicar por qué. Desde lo que descubre el doctor Hammer, desde lo que vemos nosotros de las 5 leyes biológicas y la biodescodificación, hay mucha relación con la depresión, con los conflictos de territorio, principalmente cuando hay una pérdida de territorio. El territorio viene a ser todo aquello que nosotros consideramos que es nuestro. Puede ser nuestra casa, nuestra oficina, mi familia, ¿no? Lo que uno dice, esto es mío. Entonces, cuando hay una pérdida de territorio, cuando me siento solo, cuando, no sé, me voy a otro país y no tengo mi familia, no tengo mi cultura, no tengo los papeles encima, estoy indocumentado, me siento solo, me siento abandonado, eso es una pérdida de territorio. Eso es uno de los conflictos que se relacionan con la depresión. Pero por lo general se le suman otros factores, que no es solamente perdí mi territorio, no es solamente perdí mi casa, perdí mi pareja, perdí mi trabajo. Se le suman otros factores. Por un lado, se le suma lo que es una desvalorización o una impotencia. Es decir, no solamente perdí algo, sino que además me siento desvalorizado o desvalorizada con eso que pasó.
Además, se le agrega una culpa. Ahí viene la impotencia, ¿no? La culpa, sí, la impotencia se relaciona con la culpa. ¿Por qué? Porque la persona siente que perdió algo, se siente desvalorizada, pero además se siente culpable porque siente que podría haber hecho algo y no lo hizo. Ahí aparece la culpa. Cuando uno dice, podría haber hecho esto, podría haber hecho lo otro, podría haber hecho un montón de cosas. Lo que no nos damos cuenta es que eso lo vemos con el tiempo. En el momento que estamos viviendo el estrés, con el nivel de conciencia, con el nivel de emociones que teníamos en ese momento, hicimos lo mejor que podíamos o lo que creíamos que era lo correcto. Si después nos equivocamos, puede ser. Después pasó el tiempo y nos dimos cuenta que nos equivocamos. Pero si en el momento tomamos una decisión fue porque en ese momento creíamos que iba a ser la mejor decisión. Entonces ahí la invitación es a concentrarnos más en la responsabilidad y no tanto en la culpa, porque no somos culpables. Volviendo al conflicto, hablábamos de pérdida de territorio, desvalorización, culpa, y acá aparece también lo que se llama la neutralización hormonal. Acá es donde vemos el combo de cómo trabaja nuestra mente, nuestro cerebro y nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir la neutralización hormonal? Significa que las hormonas agresivas bajan, las hormonas, por ejemplo la testosterona, bajan los estrógenos, bajan ciertas hormonas. ¿Por qué? Porque es funcional que baje. ¿Por qué? Porque hay un sentido biológico detrás de la depresión. Muchas veces podemos escuchar frases como la depresión es mala. No, la depresión tiene un sentido biológico y tiene un mensaje. La tenemos que gestionar. Si luchamos contra ella, muchas veces es contraproducente. Entonces la idea es, voy a escuchar qué me dice la depresión. Y si bajan las hormonas agresivas y estamos más introvertidos, más depresivos, más no tenemos ganas de salir, no tenemos ganas de bañarnos, ni siquiera de salir de la cama, es porque eso tiene un mensaje. Y el mensaje para nuestra biología es sacarnos fuera de combate, hasta que pase la tormenta. Es como un boxeador cuando tira la toalla y dice, bueno, salimos del ring. Ya vamos a volver a pelear, pero en este momento salimos del ring. ¿Por qué? Porque hay situaciones muy fuertes que podemos vivir en la vida que si esas hormonas, y esto está comprobado, ¿no? Desde la medicina y hay muchos psicólogos que también hablan de esto, que si estas hormonas no bajaran, la persona puede entrar, lo que nosotros, tema muy aparte y muy complejo que enseñamos en los cursos, tiene que ver con las constelaciones, la persona puede entrar en una constelación, donde hay varios focos de Hammer y demás, en una constelación agresiva, donde la persona puede hacerle daño a alguien o puede hacerse daño a sí misma. Gracias a que sus hormonas agresivas bajan, la persona no le hace daño a nadie y tampoco se hace daño a sí misma. ¿Es incómodo? Claro que sí, la persona no tiene ganas de hacer nada, tiene ganas de llorar, tiene ganas de estar en la cama, no tiene ganas de moverse. Ahora, ¿es malo? No. Quizás hay momentos en la vida donde tenemos que estar en esas situaciones, pasarlas, atravesarlas, y el hecho de que esas hormonas agresivas bajen tiene un sentido. El problema es que no escuchamos muchas veces ese sentido. Decimos, bueno, hay una falla, ¿no? Las hormonas no están funcionando bien. O bueno, es un error genético, cuando en realidad todo lo que pasa en nuestro cuerpo tiene un sentido biológico. Así que esos son algunos de los conflictos que están por detrás de la depresión. Vamos a hablar un poquito ahora de la ansiedad. Pero antes les dejo algunas series de ejercicios. Vuelvo a repetir, esto no reemplaza ni a la medicina ni a la psicología. No damos diagnóstico, no damos tratamiento. Solamente les comento algunos de los ejercicios que me han servido, que hemos utilizado en consultas de biodescodificación y que pueden sumar para salir de este proceso de la depresión. El primer punto y algo que siempre recomendamos, esto no solamente para la depresión, sino para cualquier síntoma, similar a como el video que proyectaba al principio, expresar las emociones. Muchas veces tenemos un síntoma o una conducta o un comportamiento por no hablar, por no verbalizarlo, por tragarnos las emociones. Así que uno de los
grandes motivos para poder salir de un síntoma es poder expresar una emoción, expresar cómo nos sentimos. No solamente lo que nos pasó. Puedo expresar muchas veces lo que me pasó. Me despidieron, me traicionaron, me estafaron. Pero bueno, ¿cómo me sentí? Me sentí triste, impotente, frustrado, me sentí con culpa, lo que sea. Entonces ahí vamos a buscar cuáles son esas emociones ocultas y cómo poder expresarlas. Como otro ítems, esto que hablaba también al principio de construir un propósito. No buscarlo, no encontrarlo, sino construye un propósito. Y que no sea único como el que hablábamos. Bueno, mi propósito es trabajar, mi propósito es ser madre, ser padre, mi propósito es... Puedo buscar varios propósitos. O buscar no, construir. Puedo construir varios propósitos. Yo le voy dando sentido a las cosas que van pasando o que me van sucediendo en la vida. Cosa muy importante también, empezar con metas u objetivos chiquitos. Muchas veces la persona que tiene depresión se siente forzada porque los demás quieren obviamente que salga a la fuerza. Vos tenés que salir, tenés que ir a una fiesta, tenés que divertirte. Y la persona no tiene el ánimo, ni el cuerpo, ni las hormonas necesarias, ni los pensamientos adecuados para hacer eso. Entonces, empecemos con metas u objetivos muy chiquitos. Hay personas que dicen, bueno, a mí me cuesta, estoy pasando por una depresión tan fuerte que me cuesta salir de la cama. De 24 horas estoy 20 en la cama. No me baño y ni siquiera como. Bueno, vamos a empezar por una meta chiquita. No te voy a decir, levántate de la cama y no te acuestes más, pero si estás 20 horas en la cama, vamos a probar con estar 16 o 17. Vamos a probar de estar un poco más de tiempo levantado. ¿Y qué vas a hacer en ese tiempo? Busca bañarte, aunque no tengas ganas. Busca comer algo, busca alimentarte. Parece algo simple, pero esas metas chiquitas son las que nos van llevando después a, bueno, hoy tengo ganas de cocinar algo rico, hoy tengo ganas de salir a comprar, hoy tengo ganas de salir a mi casa, pero empecemos por lo chiquito. Vamos a salir de la cama hoy. Ya van a venir las ganas después de salir de casa. No, no esperemos a tener las ganas de ir a una fiesta, porque no las vamos a tener. Entonces vamos con lo chiquito. Voy a salir de mi cama hoy. Después van a aparecer ganas de salir de la casa. Después quizás aparece ganas de decir, bueno, hoy me invitaron a un cumpleaños, tengo ganas de ir. Pero vamos de a poco, con metas u objetivos chiquitos. Algo muy importante y muy clave también, buscar apoyo o relaciones sociales. Ya está demostrado que muchas de las emociones que se relacionan con la alegría y la felicidad no son tanto por cosas externas, sino que pasa más por las relaciones sociales. La alegría y la felicidad muchas veces no pasa por tener una casa grande, por viajar por todo el mundo, por tener un auto, sino pasa por las personas con las cuales yo me relaciono. Yo he visto muchas personas que tienen todo económicamente, pero no tienen a nadie para ir a tomar un café. Y esa persona es la que muchas veces vive o siente la depresión. Y hay veces puede pasar al revés, hay personas que no tienen nada, ni siquiera tienen una casa, ni siquiera tienen dónde vivir, pero tienen con quién juntarse a charlar y son felices. Entonces busquemos las relaciones sociales. Y esto es una invitación que yo sé que para ciertas personas puede ser difícil porque hay personas que dicen, bueno, pero yo no tengo mucha familia, mis padres fallecieron, no tengo hijos, no sé, busquemos un vecino, busquemos la solución. Y es cierto que a veces puede ser complejo, hay veces no tenemos ciertas personas con quien conversar, pero también hablo para aquellas personas que sí lo tienen, pero por otras cuestiones los dejan de lado. Personas que, por ejemplo, están peleadas con todo el mundo, se pelearon con su familia, se pelearon con sus compañeros de trabajo, se pelearon con sus hijos. Entonces, claro, tienen personas con las cuales estar, pero prefieren estar desde el rencor, desde el enojo con esas personas, y eso las aísla. Entonces, una cosa es, me tocó estar aislado, ¿qué hago?
¿no? Me tocó viajar a otro país, no tengo mi familia, mi cultura, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo lo resuelvo? Muchas veces es cuando nosotros mismos nos vamos aislando. Así que creo que aquellos que estén pasando por una situación así, buscar un amigo, una amiga, un vecino, un familiar, lo que sea, va a servir de mucho. Otro consejo más, que esto en realidad me lo dijo una consultante una vez y me hizo mucho sentido. No encontrábamos, estábamos trabajando la depresión en varias sesiones y no encontrábamos un motivo para que la persona se empiece a sentir bien, hasta que la persona sola me dijo y lo encontró y me dice, ¿sabes que me empecé a sentir mejor cuando salí a la calle? Vi una persona que no tenía para comer y le di para comer. La ayudé. Y a partir de ahí quise ayudar a más personas. Y esta persona encontró un propósito. Ayudando a otros se empezó a sentir bien. Entonces ese puede ser también un propósito. De decir, bueno, estoy mal hoy. Pero hay otras personas que también pueden estar mal y también yo hoy con mi depresión puedo hacer algo. Y van a ver que cuando hacen ese algo y cuando ayudan a otro, van a ver cómo se empiezan a sentir mejor. Y obviamente como principal, buscar ayuda. Terapia, si voy al psicólogo, voy al médico, al psiquiatra, hago biodescodificación, hago la herramienta que ustedes quieran, pero busquen ayuda. O vuelvo a repetir, un amigo, una amiga, un familiar, lo que sea, busquemos las relaciones sociales. ¿Sí? Esas son muchas de las cosas que nos ayudan a salir de este proceso de la depresión o para ayudar a otro también a salir de este proceso. Ahora vamos un poquito como para cerrar a ver de qué nos habla de la ansiedad, que a veces parece que son síntomas que van de la mano, pero tienen sus características, ¿no? Bueno, en los cursos enseñamos qué pasa con el trastorno obsesivo compulsivo, donde la persona pasa, perdón, pasa de una manía a una depresión, la persona pasa de tener depresión a una ansiedad. Bueno, hay estados que se alteran. Pero por lo general, ahí ya son varios conflictos lo que trabajamos en la consulta. Pero por lo general, la diferencia principal está en que la persona con depresión vive más o vivió más un conflicto de esto que nombraba anteriormente, de pérdida de territorio, algo en el pasado, algo que sentí que perdí, que no pude hacer nada para recuperarlo y que sigo anclado en esa situación. En el caso de la ansiedad suele ser al revés, suele ser algo que todavía no sucedió, pero que tengo miedo de que pase al futuro. Entonces ahí suele aparecer más lo que es la ansiedad. Muchas veces la persona con ansiedad está todo el tiempo con su cabeza trabajando con estos pensamientos rumiantes también. Como les decía, hay pensamientos rumiantes en la depresión, pero también hay pensamientos rumiantes en la ansiedad, pero todo el tiempo en relación al futuro, al qué va a pasar mañana. Obviamente que no está mal tener pensamientos al futuro, ¿no? Está bueno tener metas, tener objetivos, tener deseos. El tema está cuando eso se nos transforma en exceso. Cuando se nos transforma en exceso, nos olvidamos de disfrutar el presente y entramos en esta característica de la ansiedad. Hay un miedo a que pase algo. Claro que ese miedo puede haber sido también por algo del pasado, ¿no? Porque ya me pasó una vez. No sé, tuve un accidente, por ejemplo, y tengo miedo a tener un accidente. Bueno, eso es algo real, algo que pasó, pero tengo miedo a que vuelva a suceder. Lo cierto es que muchas veces, aunque nos haya pasado algo real y generemos ese miedo al futuro, la mayoría de las veces nuestra mente, que claro, en cierta medida nos quiere proteger, ¿no? Ahí aparece la ansiedad funcional que nos quiere proteger ante ciertos peligros, pero después, cuando eso es en exceso, aparece lo que se llama la ansiedad patológica o ansiedad disfuncional, que ya no nos protege, sino que nos impide vivir. ¿Por qué? Porque nos paraliza. Entonces la persona que tiene ansiedad no sale de su casa, no viaja, no hace cosas, ¿por qué? Por miedo. Entonces, por miedo que me pase esto, no salgo de mi casa. Por miedo esto otro, no me subo al auto. Por miedo, por miedo, por miedo. Entonces, claro, la persona se paraliza. Entonces ahí ya la ansiedad no la está protegiendo, le está impidiendo vivir. Hay ciertos momentos donde la ansiedad sí nos protege y ahí es donde
llamamos la ansiedad funcional. Por eso decimos que la ansiedad no se elimina o no se debería eliminar totalmente, porque hay veces que puede servir. Si lo que tenemos que hacer es gestionarla, ver cómo gestionamos esa ansiedad. También tiene que ver muchas veces con un comportamiento ante el peligro que tiene que ver con la huida. Si ante el peligro siempre decimos que podemos atacar, huir o quedarnos inmóvil. Bueno, la ansiedad se relaciona mucho con la huida. Quiero salir corriendo de una situación, pero no puedo. Ahí se le suma la impotencia. Quiero, pero no puedo. ¿Y la biología qué hace? Se prepara para salir corriendo. La biología no sabe que, no puedo. No sé, el caso que atendí una vez en una consulta, una persona que me decía, quiero salir de casa de mis padres porque es muy estresante, pero no puedo porque todavía soy menor. Entonces tengo que vivir con mis padres. Entonces, bueno, ahí está el quiero, pero no puedo. Se trata de ver cómo lo gestionamos hasta que, en este caso, hasta que cumplas 18 y te puedas ir, bueno, ¿cómo gestionamos esto para que no aparezca la ansiedad? Así cuando vamos corriendo, vamos haciendo ejercicio físico, salimos a correr y tenemos sudoración, tenemos taquicardia porque nos empieza a latir más fuerte el corazón, se nos acelera la respiración. ¿Qué está pasando en ese momento? Nuestra biología se está preparando o está adaptada para lo que estamos haciendo en ese momento, que es correr. Ahora, yo puedo imaginar que tengo que salir corriendo y tener esos mismos síntomas. Y ahí le llamamos ansiedad. Y esto puede ser, estoy en el medio de la selva y puede venir el león, o puede ser, estoy lleno de deudas y no sé cuándo me van a venir a cobrar, que es el conflicto que vive hoy el ser humano, muy simbólico, pero que tiene que ver con ese cerebro primitivo que durante mucho tiempo nos ayudó a sobrevivir. Por eso aparecen ciertas conductas o ciertos comportamientos. Tenemos, obviamente, para el que quiere profundizar, porque hay muchísimo para ver y para trabajar en la ansiedad, tenemos un taller de la ansiedad que ahora les voy a compartir la información para aquellos que deseen acceder. Muchos seguramente lo han hecho. El que no, ahora les comparto la información de todos los detalles, porque en ese taller no solamente vemos herramientas para la ansiedad a corto plazo, sino que vemos también herramientas para la ansiedad a largo plazo. Aquellos que digan, yo hace mucho tiempo que estoy con la ansiedad, probé de todo, no sé cómo salir, bueno, para esas personas el taller. Es un taller en el cual brindo herramientas que a mí me sirvieron porque yo fui una persona que tuve 7 u 8 años de ansiedad. Y todas esas herramientas que también probé de todo y no me funcionaban, cuando conseguí la que me funcionó, ahí dije, esta la tengo que compartir. Y ahí es donde armé este taller. Si a mí me funcionó, a cualquier otra persona le puede funcionar. Ahora se los comparto. ¿Qué pasa también con el tema de los ataques de pánico? Para nuestra biología no hay nada en realidad que nos esté atacando. En realidad el ataque de pánico no deja de ser un exceso de ansiedad. Es como, no deja de ser ansiedad también, pero llevada al máximo, llevada a una ansiedad muy fuerte, muy extrema, donde ya se transforma en lo que se llama un ataque de pánico. Pero no es que nuestra biología nos esté atacando, al contrario, nuestra biología nos está mostrando toda la energía que tenemos para sobrevivir a esa situación. Obviamente hay que ver qué lo codifica, ¿no? La persona puede tener un ataque de pánico al vivir un accidente, porque en realidad le rememora un accidente pasado que también tuvo, por ejemplo, donde vivió una situación de un miedo a la muerte. Para la biología, el miedo a la muerte es miedo que nos falte el aire, miedo que nos falte el oxígeno. Y la persona que tiene ataque de pánico, ¿qué tiene? Muchas veces al revés, hiperventilación. La persona cree que le falta el aire, pero en realidad está hiperventilada, tiene más aire de lo normal que no sabe cómo gestionarlo. Y además, su corazón está latiendo al máximo. La persona cree que se va a morir y su cerebro le dice, estás más viva o estás más vivo que nunca. Mirá lo fuerte que late tu corazón, mirá el aire que tenés, la respiración que tenés. Ahora, ¿qué vas a hacer con toda esa energía? ¿Dónde la vas a poner? Detrás muchas veces de la ansiedad y ataques de pánico, también lo que hay son deseos que queremos a futuro y que vienen de antes, pero que han sido tapados, han sido escondidos. Siempre los fui, como siempre fui poniendo otras prioridades y esos deseos fueron cada vez bajando, pero es algo que sigue estando ahí.
Y la ansiedad muchas veces me quiere llevar a eso. Por eso aparece toda esa energía, hasta que puede ser también un ataque de pánico, que nos dice, ¿en dónde vas a poner toda esa energía? En qué deseo, en qué meta, en qué objetivo, que hace rato que lo querés hacer y no te animás? Y ahí aparece, por ejemplo, el ataque de pánico. Obviamente que son deseos que suelen ser prohibidos porque o se lo prohibió la persona o porque se lo prohibió su familia. Por ejemplo, quiero estudiar, no sé, arte o música y no, mi familia me dijeron, tenés prohibido estudiar eso. Vos tenés que ser médico o abogado como toda la familia. Entonces, claro, llega a cierta edad donde la persona se conecta con este deseo y ahí es donde aparece, por ejemplo, la ansiedad, donde su cerebro o su biología le está diciendo, ¿estás preparada para ir a hacer esto que vos querés? Ahí aparece toda la energía, es como el combustible, ¿no? Es como una energía que queda congelada. Es como si fuera, imagínense que compramos muchos bidones de gasolina, pero los ponemos en el garage y nuestro auto no lo sacamos de casa. Entonces queda toda esa energía acumulada ahí, que en cualquier momento explota. Pero en realidad la tenemos que poner en algo. ¿Qué hacemos con esa gasolina? Y bueno, se la pongo al auto y voy a donde quiero ir o viajo, lo que sea. Bueno, esto es lo mismo, es como que toda esa energía que nos da la ansiedad y el ataque de pánico, ¿a dónde lo ponemos? En qué deseo o en qué meta o en qué objetivo? Bien, ese es uno de los mensajes en relación a la ansiedad. Si alguien tiene alguna duda o consulta, ahora no pueden levantar la manito, ¿sí? Ahora vamos a pasar a dudas o consultas si es que hay. Les voy compartiendo mientras la información del taller para aquellos que quieran profundizar. Tenemos el taller de ansiedad, que es un taller dictado en 5 horas, ¿sí? 5 horas donde van a poder ver todo esto que les estoy compartiendo, pero mucho más en detalle. Ahí les voy a compartir. Acá están los ítems de todo lo que se ve en este taller de ansiedad. Vemos por un lado, bueno, cómo se manifiesta la ansiedad, vemos los distintos tipos de ansiedad que existen. Si la ansiedad se puede manifestar en el cuerpo, se puede manifestar de manera mental, con los pensamientos también, o se puede manifestar con comportamientos, comportamientos de huida, como por ejemplo las fobias. Cuando tenemos, no sé, fobia, por ejemplo, a un animal, el comportamiento es huir de ese animal. Es un comportamiento que tiene que ver con una fobia y que se relaciona también con una ansiedad. Ansiedad patológica y ansiedad funcional, bueno, esto que les comentaba recién, hay veces que la ansiedad puede ser positiva, eso también lo vemos en el taller. Conflicto programante y desencadenante, cuándo fue la primera vez donde apareció esa ansiedad y cuándo se desencadenó. Los mecanismos que tenemos ante el peligro, las compulsiones. Esto de las compulsiones es la herramienta clave junto con los 4 pasos que dice ahí abajo. Son las herramientas claves para dejar de tener la ansiedad a largo plazo. Las compulsiones son aquellas cosas que hacemos para evitar la ansiedad y que en el momento, a corto plazo, la ansiedad baja, pero a largo plazo la ansiedad se hace más fuerte. ¿Por qué? Este es el mecanismo que trabajamos y que enseñamos ahí en el taller con esos 4 pasos de una médica australiana que descubrió y que también a raíz de haber pasado por una ansiedad, donde nos dice que, claro, cuando compulsionamos, que es cuando evitamos las cosas que nos dan ansiedad, nos relajan a corto plazo, pero a largo plazo lo hacen más grande. Les pongo un ejemplo, hay personas que tienen ansiedad o ataques de pánico cuando van en la ruta manejando en el auto. Y para tranquilizarse, o hay personas, por ejemplo, que el solo hecho de salir de casa y caminar les genera ansiedad, ¿no? También lo que es la agorafobia. Bueno, para tranquilizarse, esas personas se llevan, por ejemplo, una botella de agua. Bueno, si me pongo nervioso, tomo agua y me relajo. ¿Qué pasa con ese mecanismo? Sí, la persona toma agua y se relaja, pero se relaja a corto plazo. Si la persona cada vez que se pone nerviosa a salir de casa dice, bueno, yo me llevo la botella de agua para relajarme, inconscientemente le estamos mandando un mensaje a nuestra mente que nos dice, afuera hay un peligro real. Entonces, claro, si yo le mando a mi mente un mensaje de que afuera hay un peligro real,
es lógico que al otro día, cuando vaya a salir a mi casa, vuelve a estar la ansiedad y encima más alta. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo que hay un peligro. Entonces la idea es que cuando dejamos de compulsionar, y muchas personas nos dicen, bueno, ¿esto es una compulsión o no es una compulsión? ¿Cómo sabemos si es una compulsión o no? Bueno, para saber si es una compulsión o no, tengan en cuenta que se llama o se denomina una compulsión cuando lo hago para evitar la ansiedad. Si yo, por ejemplo, volviendo al agua, digo, no, yo me llevo la botella de agua porque estamos en verano, hace mucho calor, voy a salir a caminar, no es una compulsión. Ahora, yo me llevo la botella de agua porque tengo miedo de que me agarre la ansiedad, eso es una compulsión. Entonces, ¿qué pasa cuando dejamos de compulsionar? A corto plazo nos podemos sentir mal, entre comillas, nos podemos sentir con más ansiedad. ¿Por qué? Porque estamos dejando de compulsionar, estamos dejando de evitar. En el caso de la fobia, como decía, por ejemplo, tengo fobia a salir de casa o tengo fobia a un animal, bueno, ¿qué sería evitar? Me quedo encerrado en mi casa o me alejo del animal. Pero si yo dejo de compulsionar, me voy acercando, voy afrontando de a poco. Si tengo fobia a salir de casa, bueno, no voy a salir una hora a caminar, voy a salir 15 minutos o 10 minutos. Al otro día voy a salir 15 y así voy de a poco. En el momento, a corto plazo, me puedo sentir un poco incómodo o más ansioso de lo normal. Pero a largo plazo me voy a sentir mejor. ¿Por qué? Porque si yo dejo de evitar, ahí es donde le estoy diciendo a mi mente, afuera no hay ningún peligro. Y ahí es donde al otro día, cuando voy a salir, la ansiedad aparece un poco más suave. Esos son los mecanismos que vemos ahí en el taller. Tienen, si quieren, ahí les dejo el QR para escanear. Todos aquellos que quieran información lo pueden hacer desde Argentina, de afuera de Argentina. Está grabado, es una clase de 5 horas donde está grabado, donde están todas las explicaciones de los temas que veíamos recién. Bueno, lo pueden hacer en cualquier momento. Tienen acceso, una vez que lo compran, tienen acceso a un año para poder hacerlo, pero la verdad que es bastante corto, son 5 horas en un fin de semana, el que quiere lo puede hacer. Así que bueno, es un poquito para aquellos que quieran profundizar, vuelvo a repetir, vemos herramientas ahí no solamente para la ansiedad a corto plazo, sino también para la ansiedad a largo plazo. No sé si hay dudas, consultas, no veo manitos levantadas. Hay dos opciones, o fui muy claro o no se entendió nada. No hay más opciones que eso. A ver, voy a ver en el chat. Pasé de ataques de Emanuel nos dice, pasé de ataques de ansiedad, ataques de pánico y ahora tengo trastorno mixto de angustia y depresión. He pasado por las cosas que has nombrado. No sé cómo encontrar un estímulo para continuar el día a día. Muy bien, Emanuel. Bueno, esas son las cositas que veíamos. Eh, el primer paso es empezar con lo chiquito. No ir a lo grande, no ir a la meta, al objetivo, al propósito de bien, sino empezar con cosas pequeñas. Hoy va a ser una sola cosa, mañana va a ser otra cosa y algo más, y así vamos sumando pequeñas cosas, ¿sí? La idea es que podamos ir de a poco gestionando esto, no obligarnos a salir a la fuerza, ¿no? No querer luchar con el síntoma. Cuanto más luchamos, más fuerte muchas veces se nos hace. Entonces la idea es comprender qué nos está diciendo nuestros síntomas, ¿sí? Dice, si la depresión es una adaptación como tantas otras, ¿cómo se resuelve? No creo en ninguna terapia salvo la bio. Hace 29 años que tengo una depresión que va y viene y me pasa todo lo que dijiste y mi hijo también. Todo es un esfuerzo, sigo haciendo cosas, pero por obligación y me siento que no veo la luz al final del túnel. Muy bien, Susana. Bueno, el primer paso, como decíamos al principio, es pedir ayuda, buscar a alguien para hablar. Hemos visto, bueno, distintos tips para esto. Yo creo que también en los procesos de nuestro cuerpo, ya sea una depresión, una ansiedad y demás, es tener, bueno, una de las cosas que vemos en el taller de ansiedad es la escalera del proceso, es tener paciencia con nuestra propia escalera del proceso. A veces creemos que la salida es lineal, que vamos a salir de la depresión de forma constante hacia arriba, o de la depresión o de la ansiedad también. Y hay veces que no, hay veces que podemos tener una muy buena mejoría, nos sentimos muy bien, y hay veces que volvemos de vuelta para abajo. El problema es que cuando volvemos de vuelta para abajo, es parte del proceso.
es parte de esa salida. El problema está en que sentimos que tuvimos un retroceso y uno dice, no, volví para atrás y ahora tengo que volver a empezar. Y no, en realidad es parte del proceso volver a caer y después volver a subir y muchas veces es así el conflicto. Bueno, Gracias. en mi parte, hacerles a todos, espero que les haya servido la información. Muchísimas gracias. Chau, chau.